Y nos manda una foto con la churrería del Topo. Qué rico. Mirá qué lindo. Hermosa foto. Hablando de churros. Sí, hablando de churros. Momento de nuestra entrevista corta. Es el momento de desasnarnos un poco acerca del tema del ReproCan. ¿Qué es el ReproCan y cómo son las distintas utilizaciones que se le hacen al cannabis? Vamos a hablar con Rodrigo Maltz, ingeniero agrónomo que hace más de 15 años dedica su vida a investigar la planta de cannabis. Rodrigo, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, Charlie, Pau, equipo, ¿cómo andan? Muchas gracias por recibirme. Bueno. Linda introducción. Muy bien. Me dejaron justo. Justita, picando ahí. Rodrigo, contanos un poquito pedagógicamente, el que no tiene idea de qué es el ReproCan, cómo se implementó y cuáles son los cambios que introduce la nueva normativa que salió esta semana. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, explicarles que el ReproCan es el registro del programa de cannabis. Esto es un programa que está dentro del Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de Cannabis Medicinal, la 27350, y es un programa que justamente lo que le permite a los pacientes que tengan una indicación médica poder cultivarse o delegar la actividad de cultivo en un tercero, ya sea una ONG o un cultivador solidario. Esto, bueno, viene de data de la ley del 2017, tuvo distintas normativas que se fueron justamente normando, y a partir de ayer tenemos una nueva normativa que justamente cambia la situación de quienes son pacientes y quienes son los que les cultivan justamente a los pacientes que no pueden cultivar por su cuenta. Creo que en principio decirles que es una normativa que un poco va a coartar algunos derechos adquiridos de los pacientes, sobre todo. Por otro lado también sienta las bases de lo que va a ser, bueno, una cierta, lo que yo digo, profesionalización de lo que es esta actividad, que en términos generales eso no es lo que me parece más negativo. Lo que sí es súper perjudicial para todas las sociedades, que el ReproCan está parado, la realidad es esa, no están saliendo los registros. ¿Y está parado qué significa, Rodrigo? ¿Que solamente pueden acceder a ellos los que ya estaban registrados? Sí, más que nada parado en el sentido de que si uno inicia un trámite de registro en el ReproCan, no sale nunca. O sea, están saliendo únicamente algunos que inician algún tipo de acción judicial, algún amparo, como para que la justicia intervenga y le diga al Ministerio de Salud que apruebe determinados casos. Claro. Pero no es algo que está saliendo. Hay gente que tiene trámite de ReproCan hace más de un año, mucho más de un año, y no tiene ningún tipo de novedad al respecto. Y eso obviamente que vulnera los derechos de los pacientes. ¿Hay números, por ejemplo, de esto? ¿Vos tenés idea de los números de la gente que está pidiendo y no está pudiendo acceder? Y mira, no son números 100% oficiales, pero se hablan de que hay aproximadamente 300.000 ReproCanes activos que en la medida que el tiempo pasa se van venciendo y se van cayendo, y si no se pueden renovar, eso obviamente ese número va descendiendo, y aproximadamente 100.000 en espera. O sea, son números, sí, 100.000 en espera, o sea, son números muy, muy grandes. Hubo momentos donde se aprobaron mucho más rápido, bueno, justamente la gestión de Bisotti y con el doctor Marcelo Morante a cargo del programa, la verdad que salían mucho más expeditivos los expedientes, pero bueno, ahora nos encontramos una situación de freno en la cual, bueno, los pacientes son los principales perjudicados. Bien, exactamente, Rodrigo. Entonces, con lo que acabas de contarnos, está claro que los que están en lista de espera van a tener un largo rato y seguir en esa misma situación, pero para que quede bien claro, ¿cuáles son exactamente los cambios para los usuarios que ya están autorizados en el sistema? Bueno, mira, para los que son los usuarios, los autocultivadores, la realidad es que no cambia mucho porque no les modifica las condiciones sobre las cuales cultivan, ni la cantidad de plantas, ni la superficie de cultivo. Acá principalmente hay dos o tres situaciones que son las más complejas, que uno tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que son quienes justamente de manera solidaria le proveen la medicina a los pacientes que no pueden cultivar, y a estas organizaciones le están pidiendo una serie de requisitos que la verdad que son de muy difícil cumplimiento. ¿Cuáles? Ayer estuve, y por ejemplo le hacen inscribirse en la dirección de sustancias controladas sujetas a control de la ANMAT. Claro. Es un registro que es muy complejo, que piden directores médicos, que piden responsables. Eso le va a generar un aumento, obviamente, en la estructura de costos a las ONG,
Y más allá de que yo quizás considero que está bien que haya una estandarización, porque uno está trabajando con pacientes y es una responsabilidad enorme poder darle una medicina a un paciente, creo que son requisitos que exceden a lo que pueden acceder justamente este tipo de organizaciones, que en muchos casos son muy pequeñas, de gente trabajadora que no tiene los recursos como para poder quizás adecuar su estructura, no solo jurídica, sino también física y de espacio a estos requisitos. Eso por un lado. Después, para lo que son hay empresas que tienen proyectos de investigación que vienen hace muchos años generando investigación, trabajos muy interesantes, que no se les está permitiendo dispensar sus productos, y eso ahora lo incorporan, pero también de una manera que no queda del todo clara cómo va a ser. Y después otro punto que también, a ver, cuando organizamos esta charla, esta entrevista, veníamos con un tema que tiene que ver con los que desarrollan variedades de cannabis. Que venimos con las semillas, ¿sería? Exactamente, con las semillas. En realidad semillas, esquejes, o sea, hay varias formas de propagar esta planta tan maravillosa, pero puntualmente las semillas es como lo más conocido. Y en Argentina tenemos más de 50 variedades inscritas en el Instituto Nacional de Semillas. Hay un catálogo nacional en el cual uno puede inscribir variedades, y esas variedades que uno inscribe las puede inscribir básicamente porque tiene una autorización del Instituto Nacional de Semillas para poder trabajar de manera legal y registrar estas variedades. Estamos en una situación crítica porque el 31 de mayo vencen todas estas autorizaciones, y quienes vienen desarrollando esta actividad pueden estar, van a pasar a estar en la ilegalidad bajo la ley de droga, la 2377, claro. ¿Está bien? Que justamente en su artículo 4 o 5 habla de un uso legítimo y autorizaciones que entregue el Estado, que es justamente esta autorización que entrega el INASE. Y si el INASE en lo que es la semana próxima no toma algún tipo de medida, vamos a estar en una situación crítica, porque bueno, muchos criaderos, que es justamente el nombre vulgar que se utiliza para quienes desarrollan genéticas, van a pasar a la ilegalidad, y eso les puede llegar a traer problemas penales muy, muy complicados. Hablando de problemas penales, en la actualidad, Rodrigo, ¿hay presos por cultivar? Sí, claro, sí, en todo el país. Sobre todo quizás en provincias donde la información es más difícil que se google. Están habiendo muchísimos casos de allanamiento, están habiendo muchísimos casos de requisa. Ayer me comentaban unos compañeros de la facultad que bueno, yo estudié en la UBA y ahí tenemos un grupo de estudios muy interesantes que están en las estaciones de tren de la ciudad de Buenos Aires, están haciendo al voleo, requisa, generalmente a hombres con mochilas, y si no tenés reprograma activo te pueden generar un tipo de situación bastante compleja. Bueno, como te digo, denuncias de vecinos que por olor o por lo que sea, o por una cuestión ahí de mala vinculación entre vecinos, te mandan a la policía y te allanan y después tener un problema. Así que sí, lamentablemente es una situación que actualmente estamos viviendo muchos presos por cultivar, y sobre todo, bueno, un panorama en el cual no parecería ser que eso vaya a disminuir. La situación que acabas de denunciar es realmente grave porque si el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, no prorroga la reglamentación vigente, quienes están armando esquejes o quienes están cultivando podrían ser denunciados penalmente, podrían allanarlos, digamos, el 1 de junio podrían ir detenidos por tráfico de drogas. Exactamente. Además, vos pensás que cuando yo trabajo como ingeniero agrónomo, justamente como director técnico de estos establecimientos, y cuando uno hace la inscripción, declara el lugar, la georreferenciación, o sea, ellos tienen toda la información. Entonces es muy fácil para ellos decir, bueno, todos estos que estaban legales ahora están ilegales. Toma, Patricia, nada, fíjate qué están haciendo. Claro. Entonces yo creo que, un poco la justificación del Instituto Nacional de Semillas es que, bueno, había muchos de estos creadores que estaban haciendo actividades que no tienen que ver con el sitio de mejoramiento, que sería la palabra científica de esta actividad. Bueno, pero no por eso tenés que eliminar todas las autorizaciones, sino que tenés que justamente aumentar la fiscalización y el control sobre estos operadores, no eliminar la actividad de lleno. Así que sí, exactamente, estamos en una situación crítica. Yo igualmente creo que la esperanza es lo último que se pierde, y con la resolución de ayer del Ministerio de Salud tengo esperanza de que el INASE va a tomar eso, se va a parar sobre eso, porque habla de genéticas registradas, y va a decir, bueno, todos los que vienen trabajando con genéticas registradas, en función de esta resolución del Ministerio de Salud, pueden continuar con la actividad. Pero eso es una idea que se fue generando entre los que somos un poco más optimistas, nada más. No hay ningún tipo de certeza.
Sí, exactamente, Rodrigo. Entonces, bueno, veremos qué es lo que dictamina el Ministerio de Salud y me imagino que ya estarán pensando en eventuales medidas para organizarse y ver cómo reaccionan frente a esta situación. Sí, desde ya, bueno, mañana de hecho, bueno, en mis redes me pueden ver como ingeniero.canábico. Mañana vamos a estar saliendo con una movida en redes bastante grande de lo que serían criadores nacionales, que son justamente un grupo que armamos ahora de todos criaderos que trabajan en distintas partes del país como para visibilizar esta problemática. Nosotros queremos defender la soberanía genética nacional, tenemos bancos nacionales que han invertido mucho tiempo y dinero en esta actividad y consideramos que es un gran agregado de valor para la industria nacional, así que estamos mañana vamos a estar movilizando y moviendo en redes todo esto, justamente el 25 de mayo, y bueno, sí, la realidad es que es un problema bastante complejo y queremos que, y nos estamos organizando para eso. De hecho, recién estaba en una videollamada con un montón de colegas y criadores, bueno, intentando pensar un poco cuáles son los próximos pasos. Rodrigo, ¿qué es lo que te motiva a vos, ya siendo un profesional y, digamos, a ingeniero agrónomo, una carrera que tiene una salida laboral, a militar el tema canábico? Mira, yo antes que nada soy cultivador. Yo tengo 34 años, cultivo hace 16 años. Siempre estuve vinculado a la planta. Después el camino de la vida me llevó a profesionalizarme en este tema y ahora por trabajar y vivir de esto y como siempre soy un militante de esta causa. He ido a las primeras marchas, siempre estuve... O sea, creo que el principal problema acá es el prohibicionismo, la ley de drogas, que esto esté prohibido y esa es la principal lucha. Y bueno, a mí la verdad que es algo que me apasiona, la verdad que es algo que me motiva mucho y poder participar en esta industria desde el lado profesional, obviamente que para mí es una enorme satisfacción y bueno, y aquí seguiré estando en las buenas, cuando podíamos avanzar con el Reprocan, con los criadores, con las variedades nacionales, bueno, metiéndole, y ahora en los momentos difíciles, bueno, poniendo la voz, intentando visibilizar estas problemáticas y no quedándome en la cómoda de que, bueno, yo quizás me acomodo porque si sacan el carnet de medicinal, puedo laburar con el cáñamo y si no, laburo con otra cosa. Y bueno, no, eso es todo lo que no quiero hacer, sino justamente seguir militando y visibilizando esta causa. Perfecto, Rodrigo. Bueno, esperamos que esto se resuelva y si no, bueno, nos encontraremos en las vías de la lucha. Tus redes, recordarnos, es ingeniero.canábico, ¿verdad? Exactamente, si tienen que escribirlo todo, estoy un poco ahí baneado en las redes, así que ingeniero.canábico, también tengo mi página web, ingeniocanábico.com, así que ahí tienen un poco de información sobre mí, lo que hago, y si alguien me quiere contactar, bueno, ahí tienen todos mis medios de comunicación. Muchas gracias, Rodrigo. Estaremos en contacto y apoyando la lucha para que se vuelva a la reglamentación habitual con el régimen canábico y las semillas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias. Hablábamos con Rodrigo Maltz, ingeniero agrónomo, por las restricciones que está poniendo el gobierno al Reprocan y a las semillas a quienes están cultivando.